¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Continuamos con la serie 9 más un pecado mortales y hoy continuamos bajo el tema testigos silenciosos. ¿Qué tal si estamos de pies? Y en reverencia a la palabra de Dios, yo quiero que tú abras tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. 9 más 1 pecados mortales de la iglesia. Este es el quinto mensaje y este mensaje le hemos titulado Testigos silenciosos. Romanos capítulo 1, versículo 16, la Nueva Traducción Viviente dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice fuerte: pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¿Qué tal si oramos? Señor Jesús, te damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque tu presencia, Señor, sentimos tu presencia en esta casa. Sentimos tu Espíritu Santo paseándose en medio nuestro. Te pido, Dios, que en estos momentos nuestros oídos puedan ser abiertos, Dios, para escuchar la palabra que tú designaste para este día, para que nosotros las escuchemos. Señor, declaro, Señor, que esta palabra cae en terreno fértil, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse. Testigos silenciosos. Cuando hablamos acerca de esto, yo puedo decir sin duda alguna que no es un secreto que estamos viviendo días donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Estamos viviendo en un tiempo donde la verdad es que nadie cree en verdades absolutas. Lo que tú crees, lo que las diferentes opiniones, las diferentes creencias, todo se le da un lugar de honor, eliminando lo que son verdades absolutas. Hoy en día vivimos con un estilo de verdades relativas. Estamos viviendo en días donde se le da la máxima atención a la voz, a la causa, a la perspectiva que es más popular en el momento. Estamos viviendo en días donde los que están más lejos de la verdad son los que están planteando sus ideologías. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando en este día? Mientras que están planteando sus ideologías y sus ideas y sus creencias que están tan lejos de la verdad, hay un grupo de personas que conocen la verdad absoluta, que conocen la verdad de la palabra de Dios, pero que decidieron quedarse callados. A esos son los que le llamamos testigos silenciosos. Testigos silenciosos. Un testigo silencioso es uno que cuando llega el momento de testificar, cuando llega el momento de hablar o de aportar una información importante, decide no participar ni hablar. Un testigo silencioso es uno que, sabiendo la verdad, decide no compartir lo que sabe. Sabiendo que él tiene la respuesta o que tiene la información que se necesita en ese momento, pero decide no decir nada, pero decide quedarse callado, pero decide no voy a hablar, pero decide no meterse en eso. Hoy, los días que estamos viviendo, hoy más que nunca es importante, iglesia, escucha bien, que es importante que alguien se atreva a hablar la verdad de esta Biblia. Hoy más que nunca, en el siglo que estamos viviendo, es importante hablar de la palabra de Dios. No es tiempo de nosotros callarnos la boca. No es tiempo de nosotros quedarnos con lo que nosotros creemos y sabemos y no compartirlo.
hablar la verdad de Dios, cuando hablamos de hablar la verdad de Dios, tenemos que entender, y este mensaje es para que entiendas que es importante y por qué es importante hablar la palabra de Dios, por qué es importante hablar la verdad de Dios, por qué es importante hablar lo que nosotros sabemos que es verdad. Pues ¿sabes por qué? Porque la verdad de Dios es el único fundamento con moralidad. La verdad de Dios es lo único que te va a llevar a la moralidad. En un mundo donde lo que domina este mundo es el relativismo, lo que es relativo moral. Ahora todo es relativo, ahora todo es de acuerdo a lo que tú piensas, cómo tú ves las cosas, y tú ves la verdad de uno no es la verdad de otro. La verdad es que hay una sola verdad. ¿Cuántos saben que solamente hay una verdad? Y es la verdad de Dios. Y es la verdad que el mundo necesita escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito que tú entiendas en este día que la verdad de Dios es importante. La verdad de Dios es importante. Lo que predicamos en esta casa es importante que el mundo escuche esto. Lo que tú crees, el mensaje que tú has abrazado, es importante que tus familiares, que tus amigos, que tus hijos, que tu comunidad, es importante que el mundo escuche, es importante que la verdad se hable más duro que las opiniones. ¿Por qué es importante? Porque la verdad de Dios es lo único que ofrece esperanza. Y si hay algo que el mundo necesita hoy en día es esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Si algo que el mundo necesita es consuelo, ¿cuántos dicen amén? Estamos viviendo días difíciles y yo sé que esto no son noticias para ti. Todos sabemos que estamos viviendo en días difíciles, días de inseguridad, días donde no entendemos muchas cosas que están sucediendo, pero en medio de la incertidumbre, en medio de la inseguridad, hay una iglesia que necesita y que es importante que hable la verdad del evangelio. No es tiempo de quedarnos callados. No es tiempo de quedarnos callados. No es tiempo de nosotros abrazar simplemente nuestra fe y quedarnos nosotros con esa fe sin compartirla. No es tiempo de quedarnos callados. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de hablar esa verdad. Es tiempo de hablar de las promesas de Dios. Es tiempo de hablar del amor de Dios. Es tiempo de hablar de la fidelidad de Dios. Si el mundo necesita escuchar hoy un mensaje, es escuchar del amor de Dios. Ya el mundo no sabe lo que es amor. Ya el mundo no sabe lo que es fidelidad. Y este libro está lleno, la verdad que tú y yo hemos abrazado. ¿Cuántos saben que Dios te ha arropado con su amor? Dios te ha abrazado con su fidelidad. Y hay un mundo que necesita lo que tú sabes. Hay gente que necesita escuchar lo que tú has abrazado. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Habla acerca de nuestra verdad y dice que la verdad que tú y yo conocemos, la verdad que tú y yo celebramos cada domingo, porque los domingos esta reunión nos reunimos para celebrar lo que nosotros sabemos que es verdad. Y Proverbios el capítulo 6, versículo 23, dice claramente que nuestra verdad es una lámpara. Y dice que nuestra verdad, dice que es una disciplina correctiva, que es el camino que te lleva a la vida. Y esa es la verdad que nosotros tenemos. Esa es la verdad que nosotros abrazamos y esa es la verdad que a nosotros nos bendice. Esa es la verdad que bendice nuestra familia, es la verdad que bendice esta casa. Y es tiempo, iglesia, es tiempo de que nosotros hablemos esa verdad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender que lo que nosotros tenemos, lo que nosotros sabemos, esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Esto es la verdad. La verdad de Dios que un día tú la escuchaste y te impactó y te conectaste a la iglesia. Que un día tú la escuchaste y cambió tu vida y cambió tu familia y restauró tu matrimonio. Que un día tú la escuchaste. Pues esa verdad es tan importante porque hay vidas que necesitan lo mismo que tú recibiste. Esta verdad es tan importante porque esta verdad es lo que revela el camino a la salvación. Es lo que revela el camino al trono de Dios. Y hay una urgencia, iglesia.
Hay una urgencia de un mundo que necesita salvación. Hay una urgencia de un mundo que necesita escuchar el mensaje del evangelio. El mensaje de las buenas nuevas, el mensaje del perdón. ¡Wow! El perdón. Quizás para ti eso es una palabra común, perdón, pero hay gente que llevan años que no han escuchado ni siquiera la palabra lo que es perdón, que no saben lo que es perdonar, ni saben lo que es perdonado. Y nosotros que hemos recibido el perdón, nos hemos quedado callados. El mensaje de las buenas nuevas, de la reconciliación, de la vida eterna. ¿Cuántos saben que es importante nosotros hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros? El mensaje de Jesús. El único mensaje, el único salvador, el mensaje de Jesús, el único que puede traer la esperanza, es lo único que puede traer la esperanza. ¿Cuántos entienden que esto es lo único que puede traer la esperanza al mundo? No hay nada más. No hay otra cosa, no hay nadie más que pueda traer la esperanza, el amor y la misericordia que el mundo necesita. Y nosotros la iglesia se ha olvidado. Y por eso lo hemos hecho parte de esta serie de pecados mortales, porque el pecado de no compartir lo que nosotros tenemos, de la única respuesta que es Jesús. Jesús es la única respuesta, no hay otra respuesta. No hay otra, Jesús es la única. Hechos capítulo 4 versículo 12 lo dice claramente, dice: en ningún otro hay salvación. Dios no nos ha dado ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual nosotros podemos ser salvos. Jesús es la única solución. Tú puedes coger todas las terapias que tú quieras con el psicólogo. Tú puedes tomarte todas las medicinas que tú quieres. Yo no estoy diciendo que los psicólogos son malos ni que las medicinas, pero la verdad es que el único que puede traer esperanza al mundo es Jesús. Es Jesús. El único que puede traer salvación es Jesús. Él es el único. Y no tienes que pedir disculpa por eso, ¿sabías? ¿Sabes que yo he visto creyentes pidiendo disculpas o tratando de decir, bueno, Jesús es el único camino, pero eso es mi. Tú puedes creer lo que tú quieras. No, Jesús es el único camino y el mundo necesita entender que es el único camino a la salvación. Y tú no tienes que pedir disculpas por eso. Jesús es el único que nos pudo salvar, el único que murió por nosotros, el único que sufrió por nosotros, el único que dejó su trono para venir a sufrir por ti y por mí. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Y Pablo entendía eso. Y Pablo tampoco pedía disculpas. Y Pablo tampoco se avergonzaba de decirlo ni de proclamar el nombre de Jesús. Por eso fue que Pablo dijo: yo no me avergüenzo de este mensaje, yo no me avergüenzo del evangelio. Romanos capítulo 1, 16. No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque esto es poder de Dios. Porque esto es lo único que trae esperanza. Esto es lo único. ¿Por qué avergonzarnos? ¿Por qué escondernos? ¿Por qué callarnos? Si entendemos que lo que nosotros tenemos es tan poderoso, que transformó nuestra vida, que transformó nuestros matrimonios, que nos sacó de las adicciones, que nos sacó del lodo cenagoso, entonces ¿por qué callarnos? Hay que hablar la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es importante hablar la verdad de Dios porque es lo único que contrarresta el engaño del mundo. Es lo único que contrarresta las mentiras del mundo. Es lo único, el evangelio de Jesucristo es lo único que contrarresta las opiniones del mundo. Es lo único que contrarresta todas las mentiras, todas las ideologías locas, porque hay ideologías locas, ¿alguien sabe lo que estoy hablando? Que no tienen sentido. Estas ideologías de género que no tienen sentido, que no hay que ser espiritual para entender que no tiene sentido. Pero es una mentira que hace tanto ruido, que es tan popular, que todos la abrazan. Pero la verdad de Dios, yo estoy convencido
que ni si nosotros habláramos la verdad de Dios más fuerte de lo que el mundo habla, las ideologías de mentiras, el mundo va a comenzar a escuchar esta palabra. Pero mientras nosotros nos quedemos callados, el mundo lo que va a escuchar son las mentiras que están predicando en las calles, las mentiras que están predicando en el gobierno, las mentiras que está predicando la cultura, y la iglesia callada con la verdad. Es tiempo de que nosotros hablemos, iglesia. Es tiempo de que la iglesia abre su boca. No es tiempo ni una temporada de tener testigos silenciosos que no comparten la verdad que tienen, ni la experiencia que hemos tenido con nosotros. Quizás tú dices: pastor, es que yo no conozco la Biblia, pero tú conoces lo que Dios hizo contigo. Tú conoces lo que Dios hizo en tu familia. Tú conoces lo que Dios hizo con tus hijos. Pastor, pero es que yo no he ido a un seminario y yo apenas me sé un versículo bíblico. Pero tú has tenido una experiencia que el mundo necesita escuchar. Tú vives una verdad que el mundo necesita escucharla. Un mundo enfermo. Esta palabra es lo único que va a sanar. Esta es la medicina que necesita el mundo enfermo. Esta es la medicina que nuestra tierra necesita, que nuestra comunidad necesita. La verdad de Dios es lo único, iglesia, que puede desenmascarar todas esas mentiras que nosotros sabemos que son mentiras. Esta verdad de Dios es lo único que puede desmascarar todas esas mentiras. Esta palabra es lo único que puede desenmascarar todos esos conceptos erróneos que escuchamos a diario, que enfrentamos a diario. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas. Colosenses capítulo 2, búscalo. Colosenses capítulo 2 versículo 8. No permitan, le dice, no permitas que nadie los atrape con filosofías huecas y disparantes elocuentes que nacen del pensamiento ¿de quién? Del humano. Y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. La verdad de Dios. Cuando tú hablas la verdad de Dios, cuando tú hablas lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando tú hablas la verdad del evangelio de salvación, eso testifica acerca del carácter de Dios al mundo. Y el mundo comienza a ver que Dios es un Dios de amor. Y el mundo comienza a ver que Dios es un Dios de misericordia. Y el mundo comienza a ver: si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Si Dios lo transformó a él, quizás me puede transformar a mí. Si Dios restauró su familia, quizás puede restaurar mi familia. Si Dios lo salvó a él, quizás puede salvarme a mí. La verdad de Dios testifica del carácter de Dios. Y cuando nosotros, mira esto, cuando nosotros alineamos nuestro vocabulario, nuestras conversaciones en el trabajo, en la escuela, con las amistades, en el supermercado, mira, cuando tú alineas tus conversaciones con esta verdad de Dios, el mundo por fin va a comenzar a ver ese amor. El mundo por fin va a cambiar la perspectiva que tiene de Dios. Hay un mundo que mira a Dios como si Dios fuera un Dios de odio. ¿Sabías eso? Hay un mundo hay gente que no quiere escucharle a Dios porque tiene una perspectiva errónea de quién es Dios. Pero cuando la iglesia abra la boca, cuando los creyentes comienzan a hablar del amor de Dios, de la misericordia, la perspectiva del mundo de Dios va a comenzar y se va a dar cuenta que nuestro Dios es un Dios de amor, que nuestro Dios es un Dios de sabiduría, que nuestro Dios es un Dios de justicia, que nuestro Dios es un Dios de gracia. Y hay un mundo que no conoce eso. Y todos los domingos nos reunimos nosotros precisamente a celebrar esto. Y aquí se nos hace fácil unirnos con los hermanos y aplaudir y hablar de la gracia de Dios. Pero no es aquí donde Dios necesita es allá afuera el que necesita escuchar. Aquí simplemente nosotros nos reunimos a celebrar lo que Dios ha hecho y lo que tenemos en común nosotros. Cada creyente, iglesia, cada creyente tiene una responsabilidad. Bíblicamente, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hablar, de testificar lo que Dios ha hecho con nosotros, de hablar y testificar la verdad del evangelio. ¿Cuántos dicen amén?
Una responsabilidad, sí, yo sé que eso es una palabra grande, suena como que estamos en un trabajo. Pero la verdad es que cuando Cristo llega a nuestra vida, hay unos mandamientos que Cristo nos dejó. Jesús dijo: si vas a ser mi discípulo, si quedaste impresionado con el poder, si quedaste impresionado con lo que yo hice contigo, si vas a ser mi seguidor, si vas a ser un cristiano, si vas a ser creyente, Jesús dijo: pues yo tengo una asignación para ti. ¿Cuántos saben que Jesús da asignaciones? Y Dios te entregó ese día que tú quedaste impresionado. Jesús te dio una asignación, te dio una responsabilidad. La responsabilidad de Marcos 16, versículo 15, de predicar el evangelio a toda criatura. Y esa es nuestra asignación. El problema es que muchos de nosotros nos traímos con las costumbres de cuando estábamos en la escuela y no hacíamos las asignaciones. ¿Alguien dice amén a eso? Que no hacían las asignaciones. Los veo de aquí. Y venimos a Cristo y cometemos el mismo error de no hacer las asignaciones de Cristo. Pero hay una responsabilidad, iglesia, no te equivoques, hay una responsabilidad, y esto no tiene nada que ver con cuánto tiempo tú llevas en el evangelio, esto no tiene que ver con cuál es el título que tú tienes en la iglesia, esto no tiene que ver con que si tú eres grande, chiquito, si hablas inglés, si hablas español, esto tiene que ver con que Cristo hizo una impresión en ti, traes una salvación y una redención, y ahora Cristo te dijo: yo necesito que tú le digas a todos, que tú le prediques a toda criatura. Pero permanecer en silencio no es la respuesta. Permanecer en silencio, ¿sabe lo que es permanecer? Un creyente que no testifica, que no habla del evangelio, que no habla de lo que Dios hizo, que se le hace difícil. Eso es negarle la salvación a las personas. ¿Alguien aquí se atreve a decirle a alguien: yo no quiero que tú seas salvo? Quedarse en silencio es lo mismo que decir: yo no quiero que tú seas salvo. Quedarse en silencio es negarle la salvación a las personas. Quedarse en silencio es un acto de egoísmo. ¿Por qué no compartir las maravillas que Dios ha hecho conmigo? Las maravillas que han hecho conmigo. Yo sé de muchos de ustedes que trabajan en lugares donde hay muchos beneficios, lugares que son compañías que son buenas compañías para trabajar, y yo los he visto ustedes promoviendo. Decía: wow, si tú vente a mi compañía, esto es una buena compañía con buenos beneficios, con buenas pagas. Pues vamos a hacer lo mismo con Cristo. Vamos a comenzar a hablar y dice: vente conmigo, acepta a Cristo, porque aquí hay buenos beneficios, aquí hay salvación, aquí hay restauración, aquí hay amor. Pero permanecer en silencio, eso tiene sus consecuencias eternas. Eso tiene consecuencias eternas para vidas que pudieron haber sido salvas, vidas que pudieron haber recibido la salvación, el amor de Cristo. Nosotros permanecer en silencio tiene consecuencias eternas. Y Jesús enfatizó acerca de la urgencia de compartir el evangelio. Jesús enfatizó en la importancia. Parte de la enseñanza de Jesús era: yo vine a esparcir el evangelio, a traer la verdad, porque ustedes son los que me van a ayudar a salvar al mundo. Y Jesucristo enfatizó en la urgencia de que hay un mundo que necesita, de que hay gente que necesita. Y yo vengo en este día a decirte, iglesia, yo vengo a decirle a Misión La Cosecha que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad en esta comunidad. Nosotros tenemos una responsabilidad aquí en la Golden Ring, en este East de Orlando. Nosotros aquí no estamos simplemente para hacer una buena iglesia y reunir. Hay una responsabilidad sobre esta casa. Y no nos podemos quedar callados. ¿Alguien dice amén a eso? No nos podemos quedar callados. Aquí semanalmente Dios está haciendo cosas poderosas. Semanalmente Dios está sanando gente. Dios está restaurando vida. Dios está transformando, sacando gente de las adicciones semanalmente. Y no podemos quedarnos callados a eso, porque hay una Golden Ring que necesita escuchar eso.
Hay una comunidad que necesita saber lo que Dios está haciendo en esta casa y con cada uno de nosotros. ¿Por qué quedarnos callados? ¿Será por miedo que la gente se ofenda? ¿Será por miedo a que se burlen de nosotros? ¿Será por miedo a que nos rechacen? Yo vengo a decir la misión La Cosecha de Orlando, que quedarnos callados no es una opción. Quedarnos callados no es una opción. Cuando nosotros comenzamos a hablar, cuando el mundo se entere lo que Dios está haciendo con nosotros, este lugar se va a hacer demasiado pequeño. Cuando el mundo se entere lo que Dios hizo contigo, lo que Dios hizo con tu familia, por eso te digo, para nosotros quedarnos callados no es una opción. Quítate de la mente de que te van a rechazar, de que se van a reír, de que te van a decir que no, de que no van a entender. Encárgate de compartir lo que Dios ha hecho, porque esa es la medicina que va a sanar al mundo. Tenemos que superar nuestros temores. Tenemos que superar nuestros complejos. Yo sé que a veces no es fácil nosotros hablar del evangelio. Yo sé. Yo no pretendo venir aquí a tratar de tapar el cielo con la... Yo sé que es difícil, yo sé que a veces, yo sé que es incómodo. Yo sé que es incómodo hablarle a los compañeros de trabajo. Yo sé que a veces uno quiere y a veces uno no sabe cómo comenzar. Pero tenemos que superar eso. ¿Alguien entiende que tenemos que superar eso? ¿Alguien quiere superar eso? Puedes levantar tu mano. ¿Quién quiere superar eso? De que yo quisiera hablar de Jesús con esa libertad que el pastor está hablando. Yo quisiera compartir, pero es que pastor, a veces me cohíbo porque no sé cómo lo van a recibir, no sé si es el momento correcto, a veces no sé si lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal. ¿Sabes qué? La experiencia que tú has tenido con Dios, la experiencia que a ti te ha bendecido, créeme que va a bendecir a otros. Y hay gente que necesita escuchar. Hay gente que necesita escuchar. Yo hablaba en estos días no sé con quién era, creo que era con Rudy. Y él me testificaba de su experiencia evangelizando en las calles. Y él dice, yo no creo que yo tengo mucho que dar. Pero dice, las veces que yo salgo a la calle a evangelizar, Dios siempre me usa. Y la gente comienza a llorar y la gente comienza a pedir oración. Y él dice, yo no sé, porque yo no sé ni qué yo estaba diciendo. Pero cuando lo que sucede es que aunque a veces decimos que yo no conozco la palabra, yo no sé los textos, pero la experiencia que tú has tenido con Dios va a impactar a un mundo. La verdad que tú sabes de Dios, de que Dios te restauró, de que Dios te sacó de los vicios, esa verdad se convierte en medicina para personas que tienen el alma enferma. Tenemos que superar esos temores, iglesia. Mire que está todo el supera eso. Y yo sé que da miedo, yo sé que no es fácil, pero entendamos que es demasiado importante. Entendamos que hay un mundo que necesita escuchar. Y yo que quiero hacer en este día, antes de nosotros cerrar este mensaje, yo estoy orando para nosotros comenzar una campaña evangelística en esta casa. Todos estos años nosotros nos hemos preparado, hemos estado preparando un equipo porque estamos convencidos y Dios dijo que aquí va a llegar una cosecha grande. Y nosotros hemos sido muy intencional en nosotros preparar la iglesia, preparar el equipo, de nosotros prepararnos para cuando llegue esa cosecha nosotros poder recibirlos y atenderlos. Porque de nada vale que llegue una cosecha grande y después no podemos atenderlos, ¿se imagina? De nada vale que nosotros que llegue gente aquí y aquí no hayan sillas. En estos tiempos, estas últimas temporadas nos hemos preparado y ahora nos estamos preparando para levantar una campaña de evangelismo y animar la iglesia. Por eso traemos este mensaje para animarte a ti a que tú vayas preparándote a hablar, que no es tiempo de quedarnos en silencio, que es tiempo de comenzar a hablar, que hay algo que Dios te ha puesto. A cada uno de nosotros Dios ha puesto algo. Hay gente que conoce la palabra y hay gente que quizás no conocen la palabra pero tienen una experiencia.
Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para nosotros compartir? ¿Alguien quiere saber cómo hacerlo, cómo compartir? Yo quiero darte varios puntos de cómo, maneras prácticas de cómo nosotros podemos ser usados por Dios hablando lo que Dios ha hecho en nosotros. Número uno, escribe esto, procura entender tu fe. Procura entender tu fe. ¿Cómo yo puedo hablarle a alguien? Procura entender tu fe. Mientras más tú entiendes lo que tú crees, mientras más tú entiendes tu fe, mientras más tú entiendes lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos, mientras más tú entiendes tus creencias y tus convicciones, más confiado tú te vas a sentir cuando tú comiences a hablarle tu fe. Amén. ¿Cómo hacemos esto? Estudia tu fe, ven a los estudios bíblicos, haz preguntas, lee libros. Si no te gusta leer, pues vea videos que hablen acerca, que refuercen lo que tú crees y por qué tú lo crees y por qué lo celebramos y por qué lo hablamos. Y comienza a empaparte de cosas que te ayuden a entender mejor lo que tú crees. ¿Alguien recibe eso? Y comienzas a tener conversaciones que te fortalezcan, conversaciones que provoquen conocimiento. Me encanta la juventud de esta casa porque siempre están haciendo preguntas, muchas de ellas controversiales, que muchas de ellas yo hasta me escondo, digo, ahorita vengo y me desaparezco. Pero comencemos a tener conversaciones y comencemos a hablar de lo que nosotros creemos y por qué creemos y por qué lo celebramos y por qué estamos tan convencidos de eso. No tengas miedo a tener conversaciones. Lo primero que tienes que hacer es procurar entender esa fe y eso te va a dar la confianza para tú hablarlo con más seguridad. Amén. Número 2, practica hablar. Y hay muchos de ustedes que practican mucho eso, porque hablan mucho. No, son bromas. Practica hablar de tu fe. Antes de tú tirarte a hablar con gente que quizás te incomoda hablar, antes de tú hablar con tus compañeros de trabajo, con los estudiantes de la escuela, con la familia, con personas que te incomodan, comienza a practica en tu casa. Comienza a tener conversaciones en tu mesa, comienza a tener conversaciones con tus hijos, con tu esposo, tu esposa. Vamos a comenzar a tener conversaciones de lo que nosotros creemos con los hermanos de la iglesia, conversaciones que se alineen a lo que tú crees. Y mientras más tú vas hablando, tú vas creando un vocabulario. ¿Alguien está tomando notas de esto? Tú vas creando un vocabulario, tú vas creando una línea de temas. Mientras más tú vas practicando y más cómodo tú te vas sintiendo. Número 3, aprende a desarrollar confianza. Aprende a desarrollar confianza en la comunicación para que te sientas cómodo, para que no te veas incómodo, para cuando hables no estés diciendo una cosa, pero tu cara está diciendo que tú no crees lo que estás hablando. Para cuando hables tu body language, tu lenguaje de cuerpo, ¿ok? Diga lo mismo que tu boca está diciendo. Eso es desarrollar confianza, que con lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo, tú entiendes el valor. Y esto es importante, el valor de lo que Dios ha hecho en ti, lo grande, lo maravilloso, lo poderoso de lo que tú crees. Y cuando tú le hablas a esa persona con esa confianza, con esa convicción, y el impacto positivo que el evangelio ha tenido contigo, el impacto positivo que la iglesia ha provocado en tu casa, en tu familia, el impacto positivo del mensaje de Jesús. Cuando tú entiendas que tú te sientas cómodo de lo poderoso que es lo que tú sabes. Porque la Biblia dice que el evangelio es poder. El evangelio es poder. Y tenemos que convencernos a nosotros mismos de que el evangelio es poder. Esto no es cualquier cosa, esto es poderoso, esto transforma vida. Y que tú entiendas la importancia de compartir que lo que tú sabes, lo que tú has recibido, lo que tú has experimentado es poder de Dios. Amén. ¿Cuál es la próxima? Número 4. Número 4, aprende a escuchar.
Y esto es un poquito retante. Aprender a escuchar es más fácil decirlo que hacerlo. Pero la verdad es que como creyentes tenemos que aprender a escuchar. Cuando tú hablas de tu experiencia, cuando tú estás testificando del evangelio, cuando tú quieres traerle el plan de salvación a alguien, aprende antes de tú hablar, antes de tú tirarle todo lo que tú tienes en la mesa, aprende a escuchar. Porque una buena comunicación no solamente implica lo que nosotros hablamos, implica lo que nosotros escuchamos y luego lo que nosotros hablamos. ¿Y sabes lo que va a suceder cuando tú aprendas a escuchar a los demás? Tú vas a poder ver la perspectiva de la gente de Dios. Tú vas a poder ver dónde está esa persona y qué piensa esa persona de Dios. Tú vas a poder identificar una forma de cómo conectar tu fe a esa persona. Tú vas a poder identificar cuáles son sus preocupaciones. Tú vas a poder identificar cuáles son sus necesidades. Tú vas a poder identificar en qué áreas tú puedes hablar a la necesidad de la persona. Tú no puedes ofrecerle ropa a una persona que tiene hambre. Y cuando tú escuchas, tú identificas que la persona tiene hambre, no necesita ropa, necesita comer. Por eso es importante escuchar. Número 5, trata de identificar algo que tú tengas en común con la persona. Busca algo que tú tengas en común. Valores comunes, experiencias comunes, qué equipo de deporte le gusta, si le gusta el deporte, si no le gusta el deporte. No le hables de deporte a una persona que no le gusta el deporte. Comienza a identificar cómo tú puedes conectar, hacer esa conexión con la persona. Todavía tú ni le has mencionado el nombre de Jesús, todavía ni tú ni le has dicho que eres creyente, pero tú lograste hacer una conexión en algo que tenían en común. Y cuando tú haces esa conexión, ahí tú comienzas a compartir tu fe. Si logras identificar algo como algo que tenga en común con la persona, yo sé que se te va a hacer más fácil conectar con esa persona. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Quizás los dos son camioneros y comienzan a hablar de camiones. Y mientras están hablando de los camiones y comparando los camiones y los viajes que hacen, de momento tú le dices, wow, una vez manejando el camión, yo tuve una experiencia con Dios. Y ya tú tienes la conexión con esa persona. Número 6. A los pentecostales de la casa, a los evangélicos. Yo soy uno de ellos. Aprende a respetar las diferencias de creencia. Aprende a respetar. No comiences a evangelizar o hablarle de tu testimonio a alguien diciéndole, primeramente, tú eres un hijo del diablo. Tú te vas a ir para el infierno si no aceptas a Cristo. Aprende a respetar las creencias de la persona. Una conversación con respeto llega muy lejos. Cuando tú respetas a una persona, tú vas a ver que la gente abre el espacio para escucharte. Y antes de tú testificar, antes de tú hablar la verdad, antes de tú compartir tu experiencia de convencerlo, ábrele el espacio, dale lugar a su creencia, dale lugar y respeto a su creencia. Y eso te va a abrir el espacio para que la persona te escuche. Número 7. Y esta vez se nos olvida hacer esta, que es orar. Orar es importante. Porque si tú vas a compartir tu fe, si tú vas a compartir lo que Dios hizo en tu vida, tú tienes que entender que dentro de esa experiencia, que dentro de esta fe, hay un aspecto espiritual en esto.
Hay un aspecto espiritual. Tú no estás hablando a la salud de la física de la persona. Tú no estás hablando a la salud psicóloga de una persona. Tú estás hablando al espíritu de la persona. Y por eso la oración es importante. La oración no solamente es importante para que Dios te proteja. La oración, cuando tú ores, escucha esto, cuando tú ores, mira lo que va a suceder. La oración va a traer claridad a ti. Y va a traer una calma a ti. Porque tú te vas a sentir que estás más conectado con Dios. ¿Alguien ha tenido esa experiencia cuando ora? Yo cuando oro, yo me levanto de la oración y yo me siento que yo soy el hombre más espiritual del mundo porque oré 3 minutos. Y cuando tú vas a hablar, vas a testificar, ora. Porque cuando tú te levantes, cuando tú hagas esa oración, tú vas a decir, ok, ya estoy conectado con Dios. Y va a reforzar la experiencia que tú tuviste y la relación y la conexión que tienes con Dios. Y cuando tú hables, esa conexión que tú sientes con Dios porque oraste y hablaste con Él, se va a reflejar en tu conversación. Número 8. Busca apoyo. Si te hace difícil, se te hace difícil compartir tu fe, si se te hace difícil hablar, si sientes vergüenza, si sientes miedo, si sientes timidez, busca apoyo, acércate a los hermanos de la iglesia, habla conmigo, habla con los líderes, gente que entiendan, que pueda ayudarte para que podamos darte consejos prácticos de cómo hablar, cuándo hacerlo, y ayudarte a darte ese apoyo. Busca el apoyo. Número 9, sea agradecido. ¿Por qué es importante ser agradecido? Yo sé que la verdad de Dios ha bendecido tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que el evangelio ha bendecido tu vida, ha bendecido tu familia. Yo sé que esta casa ha bendecido tu vida. Por eso que ustedes regresan, porque identifican que esta casa bendice tu vida. Identifica que el Espíritu Santo, cuando llegó a ti, te transformó, te llenó, hizo algo en ti. Sea agradecido. No lo pases por alto. No lo mires como que es cualquier cosa. Sea agradecido con lo que Dios ha hecho en tu vida. Y todos los días recuérdate a ti mismo de dónde Dios te sacó y dónde tú estás. Y cuando tú eres agradecido, no hay nadie que te pueda callar la boca. No hay nadie que te pueda arrancar. No hay nadie que te pueda apartar. Y cuando tú eres agradecido, tú compartes con los demás la verdad de lo que pasó en ti, de lo que Dios ha hecho en ti. Cuando tú entiendes el valor, lo poderoso, lo maravilloso de lo que tú sabes, se te va a hacer mucho más fácil superar cualquier miedo. Se te va a hacer más fácil superar cualquier timidez que tú puedas tener de compartir la verdad y de compartir de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es normal sentir nervios. Es normal sentir temor, sentir miedo. Pero eso no va a superar la verdad que hay en ti. Practica. Yo siempre le digo a ustedes, practica. ¿Tú quieres tener una vida de oración? Practica orar. Y mientras más tú vas practicando, mejor tú te vas desarrollando. ¿Tú quieres evangelizar? Practica evangelizar. Practica y no solamente practica, sino que ten paciencia con ti mismo, porque comenzamos a practicar y ya la semana decimos, pastor, yo no veo resultados. Yo traté, ya llevo 3 días que traté y no he podido lograr nada. No te rindas, sigue practicando, sigue hablando entre los hermanos, entre tu familia. Pero dentro de todas las decisiones que tú tomes, por favor, iglesia, decide no quedarte callado. Decide hablar lo que Dios ha hecho. Yo veo este salón y yo veo cosas maravillosas que Dios ha hecho aquí con familia, con gente
gente que Dios ha sanado de enfermedades, gente que Dios ha sanado de cáncer. Yo veo matrimonios restaurados, yo veo jóvenes que Dios los ha sacado de las calles, los tiene aquí diciéndome: pastor, yo quiero ser predicador. De todo lo que tú hagas, no te quedes callado. Hay una verdad, hay una responsabilidad que nosotros tenemos, hay una asignación que tenemos de llevar el evangelio y compartir la verdad. Practica y ten paciencia con ti mismo. Amén. ¿Qué tal si estamos de pies?